damos la bienvenida nuevamente a este espacio de altar familiar. Espero que todos ahí en casa se encuentren muy bien y que reunidos ahí como familia, antes que cualquier otra cosa, me puedan acompañar a realizar esta oración para que sea nuestro Padre el que nos dé la guía y la dirección de lo que hoy queremos compartir con ustedes en este tiempo. Señor, te agradecemos esta hora, este tiempo, este espacio que tú nos das para poder compartir un tema, Señor, que sabemos, Señor, que hable a nuestros corazones y que pueda llenar nuestras vidas, Señor. Sabemos que toda palabra que tú nos das, Señor, algo, Señor, alimenta a nuestro espíritu, Señor, y podemos, Señor, saber que esa palabra, Señor, que tú nos das está, Señor, siendo sembrada y está llenando nuestros corazones, y como familia, Señor, reunidos podemos aprender y podemos orar y podemos hablar, Señor, sobre lo que podamos estar compartiendo, Señor, en este espacio y en este tiempo. Dirígenos, Espíritu Precioso de Dios, y a ti te damos toda la gloria, honra y alabanza en este momento, Padre y Dios Todopoderoso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes de hablar acerca de lo que hoy queremos compartir, quiero que me acompañen en la palabra de Dios al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 10 y 11. Sé que ustedes ya han escuchado, conocen la historia, pero vamos a tomar estos versos para poder entrar en lo que es el tema de hoy. Dice de la siguiente forma: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bien, pues sabemos y conocemos esta historia, y yo quiero que en estas palabras que dice al final de estos versos, dice que tanto el rey Saúl como el pueblo de Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces vamos a hablar en este tiempo, en este espacio, de cómo conquistar ese temor. Primeramente vamos a ver qué es el miedo. El diccionario define la palabra miedo, número 1, como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y número 2, un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y para esto quiero mencionarte que hay 3 tipos de temores. El temor o el miedo natural, que es normal y que nos anticipa o nos anuncia de algún peligro. Número 2, que es el temor reverencial, el respetuoso hacia Dios, el cual es una virtud y el cual nos libra del pecado. Y el número 3, que es el que vamos a darle estudio el día de hoy, que es el miedo esclavizante, que nos destruye, que nos impide desarrollarnos y desarrollar nuestras capacidades. Es una emoción negativa que puede convertirse en fobia, y que también este tipo de miedo es irreal o imaginario. ¿Y por qué le llamamos irreal o imaginario? Porque son ideas que son introducidas por el enemigo en nuestras mentes para angustiarnos, para hacernos vivir inseguros, y esos temores no tienen una base real, sino que solamente producen ansiedad y nerviosismo. Te quitan la paz y la alegría de vivir. Y muchas en ocasiones o de noche pasa que no podemos descansar porque ese miedo a que pase algo, o a que suceda algo, a que lo que estamos sintiendo pase, nos quita, ¿verdad?, de ese descanso y de ese dormir durante la noche.
aquí la primera pregunta que yo te haría en este tiempo, ¿a qué le tienes miedo? Todos en la vida hemos tenido miedo a algo o a alguien, pero quiero decirte que la causa principal del miedo es la inseguridad. Aquellos que están carentes de una identidad son los que más rápido pueden padecer de miedo, porque no saben quiénes son, porque todo lo que creen que otros les dicen, se lo creen, porque le creen más a su situación que a lo que Dios les dice, porque creen más lo que les dice el hombre que lo que el mismo Dios dice acerca de ellos. Y cuando estas ideas comienzan a añadirse en nuestras mentes, pues el miedo se apodera de nosotros y entonces nos sentimos angustiados y vivimos inseguros. Estos temores, como ya lo mencionamos, son producidos por el enemigo y quien muy hábilmente, nosotros sabemos que es hábil para engañar, produce a esos pensamientos en nuestras mentes que nos llevan precisamente a generar esos niveles de ansiedad y de nerviosismo. Y evidentemente pues sabemos que Él vino a robar, Él vino a destruir. ¿Y qué te está robando? Esa paz, ese gozo. Entonces sucede lo que ya habíamos dicho. Uno no puede descansar, uno no puede dormir, vive con esa ansiedad, con ese nerviosismo. Hay sueños que a veces son desagradables o tienes pesadillas y muy difícilmente puedes recobrar el sueño, ¿no? El temor se produce cada vez que nosotros creemos esas mentiras de Satanás y estamos esperando que suceda lo que él ha anunciado y entonces ponemos más la fe en esas mentiras en lugar de poner nuestra fe en la palabra poderosa de Dios. Precisamente cuando dejamos de confiar en Dios es que el miedo sustituye a la esperanza, pero cuando confiamos en Dios, nuestras inseguridades desaparecen y la fe nos dice que es imposible que nos rindamos, que no hemos perdido la esperanza de que Dios Padre traerá respuestas a nuestra situación. Pero cuando una persona no confía ni cree en Dios, entonces fácilmente pierde la esperanza y entonces ese miedo le empieza a controlar y le hace tomar decisiones inadecuadas. Hay decisiones las más peligrosas las hacemos cuando estamos bajo presión o bajo miedo, bajo inseguridad, bajo ira. Y entonces déjame decirte que el miedo es como ese sentimiento provocado por una situación y tomar una decisión bajo ese temor es lo mismo que tomar decisiones por sentimientos, donde las cosas que vemos no son claras hasta después que cometemos el error, es cuando vemos cómo es la situación. Pero cuando tomamos decisiones por sentimientos, es cuando mayormente no hacemos la voluntad de Dios. Y yo quiero darte algunos ejemplos de personas que tuvieron miedo. Una precisamente la vamos a encontrar en el Salmo 31:13 y es del rey David. Nosotros, como dice, aquel hombre, el rey David, aquel cuyo corazón era este hombre conforme al corazón de Dios. Y él mismo nos dice aquí en el Salmo 31:13, porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Aquí estamos hablando del gran rey David, que él mismo aquí nos menciona que el miedo lo bombardeaba, el miedo lo acechaba en ese momento y sentía él, ¿verdad?, que todos estaban ideando para quitarle la vida. Otro ejemplo, pues también nosotros conocemos la vida de este gran hombre, lo encontramos en el libro de Job 3:25, en donde vemos que este varón era un varón en donde Dios decía que hablaba, ¿verdad? Tenía un gran concepto de él, de un hombre íntegro, y en este capítulo
Job nos está diciendo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Hablando de que él mismo ya tenía pensamientos de cosas que le estaban controlando, ya llevándole esa inseguridad, y entonces él mismo dice que eso que él estaba sintiendo, pensando, fue lo que él temía que le viniera. Otro ejemplo lo vemos con los discípulos de Jesús en el libro de Marcos 4:41. También, ustedes recuerdan de esa gran tormenta que venía, y que los discípulos en ese momento, el Señor descansando, y ellos se sentían turbados, se sentían con gran temor. Entonces la palabra dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque sabemos que fueron y despertaron al Señor, y Él, pues con esa seguridad, calmó ese viento y esa tormenta, y ellos se quedaron turbados con gran miedo, porque no podían entender, ¿no? Ya de por sí la tormenta ya era algo que les estaba atemorizando, aún más no podían comprender cómo es que el Señor, con esa seguridad y con una palabra, es que pudo calmar esa tempestad, ¿no? Y bueno, siguiendo hablando acerca del temor, pues entonces vemos que el temor hace inefectiva la fe. Y uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo, precisamente. Si el espíritu de la fe son las obras, entonces el espíritu del miedo es la inseguridad. Y todos hemos experimentado el temor a algo, ¿no? El miedo viene cuando algo amenaza quitarnos lo que más amamos. El miedo de muchos es perder su reputación, porque ahí está su corazón. Y muchos tienen miedo a fracasar, porque ahí también está su corazón. Muchos tienen miedo de perder a personas a las que más aman, porque ahí está su corazón. Y déjame decirte que el miedo traerá a tu vida aquellas cosas que más temes. Nosotros ya lo vimos ahorita en el verso que leímos de Job, pero también en Proverbios 10:24 nos habla nos vuelve a mencionar algo muy parecido, que dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Es decir, pues si uno llama al miedo, pues esas cosas que está pensando y sintiendo son las mismas que te vienen, ¿no? Y Satanás precisamente aprovecha esos miedos para hacernos dudar de las verdades de Dios. ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo? Mira, vamos al Salmo 34, versos 4 y 6, hablando nuevamente del rey David, que él nos dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego en el verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuándo nos libra el Señor? Cuando clamamos. Aquí decía, el rey David menciona 2 veces que él estaba clamando y buscando al Señor. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que si nosotros clamamos y buscamos al Señor y le mencionamos cuál es ese temor, Él nos va a librar. Él nos da una palabra de verdad que nos libra del temor. Y entonces nos va a fortalecer esa palabra. Cuando nosotros le creemos a Dios y rechazamos las mentiras de Satanás, vamos a ser librados de esos temores y van a desaparecer. Pero es necesario orar, pedirle al Señor una palabra específica sobre ese miedo que nos está perturbando, creerla, proclamarla en oración. Y también es muy bueno que nosotros memoricemos y anotemos versículos bíblicos que Dios nos está dando para poder recordarlos
creerlos, repetirlos, y cada vez que el enemigo intente producir ese miedo con sus mentiras, nosotros podamos combatir esos miedos, Señor, con la palabra que es verdad, y poder conquistar en parte ese temor. El temor hace que de forma repentina y dolorosa sea consciente de que yo no tengo el control. Eso es lo que hace el temor, el miedo. Pero quiero decirte que no existe un candado lo suficientemente seguro que pueda mantener a salvo a todos los hombres malos, así como tampoco no existe una vacuna que cure todas las enfermedades. Y eso parecen ser duras y frías realidades en nuestra vida terrenal, pero algo que sí tenemos y que debemos saber es que Jesús es el príncipe de paz. Así lo menciona en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, que ustedes pueden leerlo después con más tranquilidad, y donde sabemos que Él ofrece todo tipo de bienestar diferente a lo que terrenalmente vemos, de que en Él podemos encontrar esa seguridad que ningún sistema en el mundo puede ofrecernos. Porque en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo vencer el miedo para siempre? Una de las maneras de combatir el miedo es con la fe. El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad. Impide que escuchemos a Dios, nos paraliza. Ese espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. En cambio, pues la fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera en que Dios las ve. Sin embargo, muchas veces nosotros vemos en lo natural, pero nosotros sabemos que Dios ve en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Él ve nuestro corazón. Yo creo que muchas veces hemos visto, y por eso ahora que veíamos al rey David, ¿verdad?, que tuvo miedo, pero él clamó y sabemos que Dios tiene a este hombre como un varón conforme a su corazón. Es decir, que él estaba, aunque hubo momentos en que le invadió ese miedo, pero veía el corazón de David clamando y buscando a Jehová. Entonces, lo que ve Dios es nuestro corazón, es el lugar donde está nuestra identidad. Del corazón procede el bien y el mal. Y si no le permitimos a Dios trabajar en nuestros corazones, esa naturaleza de pecado que trae el temor, el estrés, la enfermedad, la cautividad, las presiones, y que terminamos a veces en depresión, cuando no le permitimos a Dios transformar nuestro corazón, ese pecado eventualmente abrirá la puerta al enemigo para mantenernos esclavos. Pero aquí tenemos una palabra también en el libro de Mateo, capítulo 15, versos 18 y 19, que dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muchas personas no le permiten a Dios trabajar en su corazón y llegar a la raíz que está ocasionando el problema, en este caso del miedo, para poder remediarlo. Para muchos esa raíz es el miedo, pero tienden a ignorarlo. Y concluyendo con este tema, hoy lo que puedo decirte es que el miedo te impide alcanzar sueños, el miedo te obliga a tomar decisiones equivocadas. El miedo es como la incredulidad. Nunca ve oportunidades, siempre ve problemas y fracasos. El miedo te roba las oportunidades. El miedo te paraliza, te estanca para que no avances. Y sabemos que, recordando nuevamente nuestro versículo que vimos al inicio de este tema, en donde sabemos que tanto el rey Saúl como el pueblo, ¿verdad?,
fueron atemorizados por el gigante Goliat, el cual les influyó el miedo para que no pudieran avanzar, para que no pudieran llegar al propósito que Dios ya les había dado. Sin embargo, vemos ahí que un joven, ¿verdad? Un joven, porque nosotros conocemos esta historia, un joven que sabemos que fue cargado con la fe de Dios y que en ese momento enfrentó al gigante. Y de esta manera sabemos, nosotros también conocemos las palabras que él dijo. Este joven David se paró enfrente de ese gigante que se atrevió a burlarse, ¿no? del jovencito, y que pensó que no iba a poder con él. Y él, muy valiente, se levanta y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Porque sí vimos que al principio eso fue lo que hizo el gigante. Y sin embargo vemos que aquí este jovencito pues lo enfrentó, lo destruyó, lo avergonzó, ¿verdad? Y ahora las preguntas serían: ¿qué es más grande en mí? ¿El miedo o la fe? Déjame decirte que valiente no es aquel que nunca ha sentido miedo, sino aquel que es capaz de enfrentar esos miedos y destruirlos, conquistarlos. ¿Cuándo nos vence el miedo? Cuando derrota o se vuelve más grande que tu fe. ¿Y cómo destruimos el miedo? Confiando plena y absolutamente en Dios a través de su palabra, que es la verdad. Y quiero que pienses que mientras el miedo ve fracasos, la fe ve oportunidades. Entonces necesitamos ver con los ojos que ve Dios en lo sobrenatural. Y vamos, en este tiempo yo quiero hacer una oración ahí por ti, por tu familia, porque el miedo no se va a enseñorear de ti ni de tu casa. Padre, te doy a ti toda gloria, honra y alabanza. Gracias por esta palabra que tú nos has permitido aprender en este espacio. Te doy gracias por cada una de las familias, Señor, de mis hermanos. Te pido que tú, Señor, estés cuidando, Señor, de cada uno de ellos, y que si el espíritu de temor, Señor, ha querido enseñorearse, Señor, de sus corazones, de sus mentes, Señor, ha querido tomar un lugar que no le pertenece en este momento, ese espíritu de miedo sale de sus vidas, sale de sus hogares, y tú les llenas, Señor, con la fe que solamente tú les puedes vestir, para que puedan ver esas oportunidades, para que puedan continuar avanzando en el propósito que tú les has dado, Señor, y que ellos puedan seguir construyendo, Señor, los sueños tuyos en su vida, en su familia, y que esas oportunidades que habían estado siendo robadas, ahora las recuperan, para que puedan ellos seguir viendo todo lo que tú tienes para darles, Señor. Y ese espíritu de miedo, Señor, queda, Señor, fuera de sus mentes, de sus corazones. Sé que hay una palabra específica, Señor, para aquellos que han estado, Señor, luchando con este espíritu, Señor, durante mucho tiempo, durante muchos años, no solamente por este tiempo, Señor, de la pandemia, sino que vienen, Señor, arrastrando, Señor, y que ahora ellos van a poder acercarse a ti, porque ellos han comprendido en esta hora que tú miras el corazón y que tú necesitas que ellos clamen a ti, así como lo hizo el rey David. Clamó, buscó de tu presencia, y tú escuchaste y lo libraste de sus angustias, de sus temores. Te doy a ti gloria, honra, y en esta hora alabamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.